La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos aquí en Contextos y vamos a conversar con Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero, sobre diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver con esta intención que manifestó el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de presentar un proyecto de reforma a la ley del servicio profesional docente que elimine lo que calificó como una evaluación punitiva a los maestros y también recontratar a aquellos que fueron cesados justamente por este aspecto de la reforma educativa. Causaron reacciones estos comentarios que, bueno, los pronunció a través de diferentes mítines y sobre todo también por estas cuestiones políticas con el sindicato de maestros y demás. Mexicanos Primero también reaccionó ante este asunto y, bueno, Juan Alfonso, coméntanos, de entrada, buenos días, gracias por tu participación aquí en este espacio. Pues, ¿cómo vieron esta promesa de Andrés Manuel de echar atrás este aspecto de la reforma educativa? Muy buenos días, Manuel, a todo tu auditorio también, saludos a toda la gente de La Laguna. Bueno, creo que hay que precisar justamente este punto y resaltarlo. Después de que Andrés Manuel comentó una y otra vez de que echaría abajo la reforma educativa, ahora dice se limita porque se da cuenta que no la puede cancelar. Uh-huh. Me parece que esto es fundamental. Su precisión está diciendo no la puedo cancelar y su precisión está diciendo también tuviéramos que, y así lo comenta, hacer una iniciativa de ley. Entonces me parece que es muy importante resaltar, no puede cancelar la reforma educativa. Para que esto suceda, tiene que hacer un proyecto de iniciativa de ley que luego tuviera que ser votado por el Congreso de la Unión. Me parece que ese es un primer punto. Segundo, como bien lo apuntas, está precisando que lo que quisiera hacer en esta iniciativa es modificar la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ahora, creo que habrá que seguirlo impulsando a que sea más específico. ¿Qué es lo que quiere modificar? Los concursos, específicamente, las consecuencias, el instrumento. Por ejemplo, Mexicanos Primero ha venido insistiendo en que este instrumento de evaluación debe de ser modificado y en esta parte debe de ser añadida la observación. Es muy importante que a los maestros se les observe en el aula. Pero también Mexicanos Primero ha sido muy claro en decir la mejor forma de defender el derecho a aprender de los niños es a través del derecho a aprender de sus maestros. Y me parece que la mejor forma de hacerlo es que los mejores sean los que están frente a los niños en las aulas dando clases y hay que acompañarlos, no los puedes dejar solo. Entonces, quizás también Andrés Manuel nos dirá en un siguiente punto que no quiere hacer y no quiere regresar a los maestros a hacer de ellos un botín, y mucho menos un botín electoral. Exacto, porque también así se interpretó y se señaló, ¿no? En el sentido de que esto seguramente era para granjear la simpatía del sindicato de maestros. También hubo quien apuntaba que esto sería como dar pasos a restituir el control, digamos, de la educación en el país, al grupo del Bester Gordillo. Obviamente se le dio el sentido político. Estábamos terminando el periodo de precampañas que recién finalizaron. ¿Todo esto tiene que ver con el termómetro más bien político electoral o si son propuestas viables en su momento? Vaya, al final de cuentas, creo que el gran punto, y hay que ponerlo esto también sobre la mesa, es los maestros. Uh-huh. Y esto quiere decir que hay que acompañar todo el proceso que tiene que ver con los maestros. Y esto es formación inicial, formación continua, que tenga que ver con mejoras salariales, sin duda, que tenga que ver con sus condiciones de infraestructura, pero ser muy claros, no es solamente temas como el hecho de decir, y aquí el llamado a la congruencia, como solía decirse, vamos a echar para atrás todo esto y ya no va a haber concursos. Si haces ese tipo de situaciones que, dicho por Andrés Manuel, primero tienen que ser votadas, insisto,
hay que tener mucho cuidado y llamar ahí esa precisión. ¿Quieres, de manera muy específica, regresar el tema de las plazas a que lo decida el sindicato? Eso habrá que preguntarlo. Ahora, tomando tu comentario, Manuel, visto por la alianza que estás pugnando, y eso importante preguntárselo, estás firmando con una llamada red social progresista magisterial. En este caso firma Rafael Ochoa, quien fuera el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en los tiempos de la presidencia vitalicia del doctor Gordillo. Entonces, ojo, yo creo que llamar al hecho de que los maestros formen parte de un botín sería llamar al anacronismo, y si dices que no es el caso, entonces hay que cuidar más las amistades. Dime con quién andas y te diré qué persigues. Claro. En este tema, Juan Alfonso, del aspecto educativo, se habla mucho de esa burocracia, de esa politización. Hasta ahora no se han escuchado muchas propuestas de parte de los presidenciables como para mejorar el sistema educativo que tenemos en el país, que mucho se ha señalado que también está muy rezagado. Recientemente, cuando se daban a conocer los resultados de la prueba Planea 2017, en el sentido de que, bueno, solo 34 de cada 100 alumnos tenía conocimientos aceptables o habilidades aceptables en lengua y comunicación, 64 de 100 en matemáticas, pero bueno, también a la hora de hacer operaciones complejas o de analizar textos complejos, allí el porcentaje se iba reduciendo. Hablabas también de una formación integral de los maestros, un acompañamiento y también mejorar condiciones salariales. ¿En qué punto nos encontramos del sistema educativo de nuestro país? Muchísimas cosas seguramente tendrían que cambiar. ¿Dónde se puede ir iniciando? Mira, buenísima pregunta. Nos encontramos primero que nada en que estamos en un proceso de transformación educativa que no se limita a una reforma. Eso es muy importante, porque quiere decir que el proceso de transformación antecedió a esta administración y que va a seguir después de ella. Eso es fundamental. ¿Qué quiere decir específicamente esto? Que tienes que tener un sistema educativo que vaya ajustando, y ajustas a partir de un ciclo de política pública que te permite ejecutar unos primeros resultados, pero que con esos resultados evalúes y luego veas qué tienes que mejorar. Si nos vamos al tema de los maestros, por ejemplo, empezó el tema de los concursos, perfecto, pero el tema de los concursos, el final o la finalidad de un concurso tiene que ver que esa información te sirva para mejorar las condiciones de nuestros docentes, porque lo que estás buscando es que mejore las condiciones de los niños en las aulas. ¿Ya cumplimos ese proceso? No lo hemos cumplido. Entonces, tienes que seguir alimentando esa información para mantener ese proceso. ¿Qué es lo que debe de seguir en ese proceso? Debe de seguir, sin duda, una de las grandes deudas que todavía tenemos es la formación. Las normales, formación inicial, hay que reformarlas. La formación continua, los cursos que hoy tienen los maestros no necesariamente son pertinentes. Las tutorías de todos aquellos que han ingresado por concurso, solamente 36% en el 2016, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, confesaron que habían tenido una preparación o un acompañamiento, de tutoría, 36. Eso es, pues básicamente 3 de cada 10. Entonces, ¿cuál es el tema que debe de seguir? Es seguir muy de cerca el acompañamiento con los maestros, que eso es una parte fundamental. Te pudiera mencionar sin duda otros, pero déjame también retomar esta parte. Si vamos a hacer del tema educativo un referéndum para la elección, entonces hay que dotarlo de contenido. Y las lecciones que nos dejan las precampañas es que en el tema educativo están carentes, ausentes, no hay contenido. Que al final de cuentas pongan lo más importante sobre la mesa, los niños, todo esto de lo que se está hablando, cómo beneficia a los niños de Coahuila. De acuerdo, sí ha sido pues un tema muy, muy ausente
hasta ahora. Este asunto también de los maestros comisionados, de la cuestión de la venta de plazas, de ciertos vicios que ha habido en el sistema educativo, en las prácticas sindicales y demás, ¿se han atenuado con esta reforma? Mira, yo creo que uno de los temas donde se ha logrado ciertos avances ha tenido que ver con la centralización de la nómina. Uh-huh. Efectivamente, con la centralización de la nómina vino el tema de los comisionados, ¿no? Que es esta figura que se les paga con dinero destinado a la educación, pero que no se encuentran en las aulas. Entonces, ahora, no es suficiente, porque el tema no es ahorrar pesos y centavos, sino qué pasa al final de cuentas con la distribución del gasto. Y entonces, cómo ese gasto va orientado hacia resultados. ¿Qué tipo de resultados? Y me voy específicamente con lo que también me preguntabas anteriormente. ¿Cuál debería ser el reto hacia donde vamos? Ciertamente pensar en los maestros como los garantes del derecho a aprender de los niños, pero el foco donde deberíamos estar ubicados es en que las escuelas pensan, confronten y vencen a sus contextos. Y hoy lo que tenemos es una escuela que se ve avasallada por el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en una escuela con una zona de alta marginación, difícilmente, y eso es lo que están diciendo este tipo de resultados como Planea o PISA, difícilmente esa escuela está obteniendo buenos resultados. Uh-huh. Y se debe a una serie de circunstancias donde un factor es el maestro, pero otro factor es el gasto, otro factor es infraestructura, y así pudiéramos mencionar distintos factores que se trata de políticas públicas que vayan orientadas a la escuela para que la escuela vence ese contexto. Y eso tiene que ver con un proceso. Por eso es importante, Manuel, auditorio, que no puedes detener el proceso que ha iniciado porque vas en el camino correcto, pero es normal que hay cosas que tengas que ajustar. Toda la política pública, como la política educativa, puede tener ajustes. Las reformas son reformables, pero es importante que persistas en un objetivo y no des bandazos. Y si vas a dar un bandazo, entonces seguramente es que tienes una argumentación detrás, pero nunca que sea un interés político electoral lejano al interés de los niños. Muy bien, pues muy importante este último planteamiento, esta última reflexión que haces, Juan Alfonso. Pues sin duda un tema muy amplio en el que ojalá y seguramente tendremos la posibilidad de seguir conversando a lo largo de los siguientes meses, sobre todo para ver qué tanto se va insertando este aspecto de la vida pública, de la vida nacional, no solo en el discurso político o en las propuestas de campaña, sino realmente en una intención de trabajo real, concreto, de que esto vaya mejorando. Pues Juan Alfonso, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu participación para esta emisión de Contextos. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias a ti y a la auditoría de Contextos, y ser muy claros y muy enfáticos en el especial rol que tienen los medios de comunicación en tocar este tipo de temas, y que sin duda obligan a todo aquel que aspira a gobernarnos a poner en el centro de su preocupación el tema de los niños y el mayor instrumento que tienen, la educación a través de la escuela. Así es. Pues muchísimas gracias, Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. Seguimos aquí en Contextos con más a través de 91.1 FM y a través, por supuesto, de noticierosgrem.com.mx.